Buenas tardes, siendo las 17 horas con 6 minutos del día 8 de octubre de 2024, nos encontramos constituidos en la Sala de Oralidad Penal número 2 de este Honorable Poder Judicial de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para que tenga verificativo la audiencia de sobreseimiento dentro de la carpeta de enjuiciamiento número TE-002-0327-2023, que se instruye en contra de Aash Mati Ramírez, Carlos Jonathan Peñaflor Guevara y Juan Antonio Cruz Vargas y otro, por el hecho que realizan la conducta de extorsión agravada en pandilla cometido en agravio de la víctima de identidad reservada iniciales K y FE. Motivo por el cual se le solicita permanecer de forma respetuosa y en silencio. Queda prohibido adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro que afecte o altere el desarrollo de la audiencia, así como utilizar teléfonos celulares o dispositivos que permiten grabar imágenes, videos, sonido o gráficas. En caso contrario, el juez que preside la audiencia podrá aplicar alguna medida de apremio prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que puede consistir desde un apercibimiento, arresto, incluso el desalojo de esta sala. Asimismo, se informa que las cédulas profesionales exhibidas por las partes técnicas comparecientes fueron verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas, con lo que se acreditaron como licenciados en Derecho. En atención al acuerdo 28-13/2023, se le requiere a las personas presentes en esta audiencia no dañen el mobiliario con el que cuenta esta sala de oralidad. Por último, hago de su conocimiento que preside la audiencia al juez de enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, maestro Francisco Salazar Silva. Identificada la audiencia, se abre. Se presentan las partes. Agente de Ministerio Público. Muy buenas tardes, señorita. Usted la licenciada Claudia Guadalupe Pérez Cristino, con número de cédula 3239-552. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señora. Los presentes, maestro en Derecho Jurídico Público, Daríl Sánchez Hernández, número de patente 12.377.840, con datos proporcionados, señoría. No está presente la víctima. En su ausencia se le asigna como su asesora. Hasta tu profesor que hago conferido. La defensa se presenta. Señoría, muy buenas tardes a los presentes. Comparece ante usted el licenciado Marcos Grifaldo Padrón, cédula 3503-930, registro ante la primera sala de este tribunal, 66064, datos ya proporcionados al auxiliar de sala, señoría, y represento los intereses del justiciable Juan Antonio Cruz Vargas. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a los presentes. Comparece ante usted el licenciado David Salazar Núñez, con cédula profesional 12189003, así como el registro ante la primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno, con número de folio 61.871, como defensor privado de Aash Mati Ramírez, con nombramiento vigente, señoría. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría. Ramón Pérez Barragán, número de cédula 2792005, con mi dato de identificación y otorgados a esta representación, y represento los intereses de Carlos Jonathan Peñaflor Guevara. Señoría, impuesto de autos. Ya tiene nombramiento vigente, ¿correcto? Con nombramiento vigente, señor. Los acusados en la parte posterior, se les hace saber, pueden comunicarse libremente con sus defensores e incluso dirigirse al tribunal si tienen alguna duda. El único requisito es que no alteren el orden en la audiencia. Esto es para hacer uso de esos derechos. Levanten la mano y pídanme la autorización para intervenir. Denme sus nombres, por favor. Buenas tardes, señoría. Comparece ante usted Carlos Jonathan Peñaflor Guevara. ¿Alguna duda en relación a sus derechos? ¿Le acompaña? Buenas tardes, señoría. Mi nombre es Juan Antonio Cruz Vargas. ¿Una duda en relación a sus derechos? Ninguna. Buenas tardes, señoría. Soy Aash Mati Ramírez. ¿Alguna duda en relación a sus derechos? No, su señoría. ¿Me da razón de la citación de la víctima auxiliar? Señora, al lado de su conocimiento que dentro de la carpeta obra una constancia de notificación, la cual hace referencia que fue notificada a través de llamada telefónica y además la información fue remitida vía tecnológico WhatsApp. ¿Sería cuándo? ¿En qué fecha? El día de ayer, su señoría. ¿Alguna manifestación al respecto, asesor? Que se ve por bien notificado, señoría. Bien, dada la naturaleza de la audiencia, que tiene como propósito atender la petición de sobreseimiento hecha por la defensa, y la cual debe verificarse dentro de las 24 horas siguientes, habiendo sido la petición de la defensa del día de ayer. Entonces la víctima fue citada legalmente a esta audiencia por los medios que proporcionó para tal efecto. Bien. En relación a el motivo de la audiencia, se le previno a la defensa para que señalara la hipótesis de sobreseimiento, bajo la cual pedía la audiencia, señalando que es la prevista en el artículo 327, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es que el hecho no se cometió.
Recordemos que ya estamos en una etapa de juicio oral, en el que no caben valoraciones de datos de prueba. Si la petición de la defensa, pregunto, se refiere a apreciación de datos de prueba que ya obran en los registros de investigación y que son anteriores incluso a la etapa de juicio oral, deben de considerar lo que se les está señalando. Dada la naturaleza de esa petición, pues es claro que para que se establezca que el hecho no se cometió, debe haber alguna prueba novedosa o superveniente que sin lugar a dudas deje sentado ello y que esté en condiciones ese tribunal de escucharlo, porque ustedes ya saben que el tribunal de enjuiciamiento no puede imponerse de los registros de investigación. Así es que pregunto a la defensa, ¿se refiere su petición en base a los datos de prueba ya que obran en los registros de investigación? No, señoría, es una prueba novedosa, señoría, la cual cobra a la vida jurídica a través de una resolución de la sala, la séptima sala, en el TOCA SPPA U-268-2023, señoría, por medio de la cual la séptima sala, a través del magistrado ponente, licenciado Javier Raúl Ayala Casillas, resuelve la impugnación al auto de vinculación a proceso que realizó la Fiscalía, su señoría. ¿Al auto de vinculación relacionado con este asunto? Sí, señoría. Bien, entonces sí se refiere a datos de prueba que ya se recibieron y que valoró la sala. La sala, exactamente, señoría. Bien. Esa resolución de la sala es en relación al auto de vinculación que se dictó en este juicio. Sí, señoría. En este procedimiento penal. Exactamente. ¿En relación a sus tres representados? Efectivamente lo realiza, bueno, por los 4 imputados, señoría. Por los 4. Bien, en cuanto a la procedencia de... Quiero primero que debata en relación a la procedencia de su petición, porque ya reiteré. No puedo yo conocer de los registros de investigación, puesto que soy tribunal de enjuiciamiento, y la valoración que se haga respecto al procedimiento penal es en relación a pruebas, no a datos de prueba. Ok, señoría. Con su venia, señoría, le informamos que en fecha 20 de enero del 2023 se inicia la carpeta de investigación que nos ocupa, señoría, con número CIFIDDS EUI2 CD/000. Es irrelevante el número, adelante. Folio 83-01-2023. Ellos, señoría, en virtud de que la hoy denunciante de identidad resguardada KIFE denunció el delito de extorsión agravada en pandilla con motivo de los hechos que habían acontecido ese día dentro de la central de abastos. Estamos en la misma tesitura. Usted me va a informar del contenido de los datos de prueba. Ok, señoría. A través de esa denuncia, señoría, la agente del Ministerio Público ejercitó acción penal. El 23 de enero del año 23 se solicita audiencia inicial para control de detención, señoría, en la cual el agente del Ministerio Público solicitó se tuviera por calificada
la detención, se vinculara a proceso por el delito de extorsión agravada en pandilla. La defensa, su señoría, duplicó el término constitucional para resolver la situación jurídica de los justiciables y se señaló como fecha de audiencia el 27 de enero del 2023, en donde se ofertaron medios de prueba y se llegó a la convicción del juez de control que no existía la extorsión que acusaba la Fiscalía, que todo se debía a una relación comercial, su señoría. Bien. Le di uso de la voz para establecer la procedencia de su petición y que este tribunal estuviera en condiciones de escucharla. Ustedes deben de conocer el sistema penal acusatorio perfectamente. Reitero una vez más, el tribunal de enjuiciamiento no puede apreciar ni valorar datos de prueba. Okay, lo que se apreciará en este juicio oral son las pruebas que se reciban y se desahoguen. Si se emitió una resolución anterior en vinculación a proceso y ella por alguna circunstancia no se aplicó en el presente procedimiento penal, si no surte efectos, esa determinación no liga a este tribunal. Entonces, por última vez le reitero a cualquiera de los tres abogados que quiera hacer uso de la palabra. Si su petición va a ser sin decirme el contenido de los datos de prueba por alguna circunstancia diferente, los escucharé. Me hago cargo, señoría. Bien, la presente audiencia precisamente fue solicitada hacia su potestad, derivado precisamente a una violación al debido proceso. ¿En qué circunstancias, señoría? En las circunstancias en que mi representado y bien nuestros representados precisamente han sufrido esa violación a ese derecho a dicho debido proceso, toda vez que debemos de entender precisamente como esa circunstancia, como el conjunto de requisitos y conjunto de circunstancias que han pasado, no ante su potestad, pero ante la instancia anterior con el juez de control, que derivado a ello precisamente no les da certeza jurídica a mis hoy representados. En este sentido, sin invocar esos datos de prueba, pues como lo hacía de manifiesto precisamente mi colitigante, hay esas condiciones en las cuales han violentado precisamente esa certeza jurídica de las que precisamente a su potestad, con fundamento en el artículo 21 constitucional, deberían de ser veladas en cualquiera de las instancias. Derivado a ellos, la presente solicitud, señoría. Licenciado. Me adhiero a lo manifestado por mis colitigantes, su señoría, y en efecto no hay certeza jurídica, como usted lo acaba de referir. Dice que si el auto de vinculación a usted no lo obliga, entonces estaríamos pasando por alto una resolución judicial que, si bien es cierto, ya obra como dato de prueba, bueno, más bien no obra como dato de prueba, señoría, le acabo de correr traslado a la representación. Yo pregunté si ese auto de esa resolución de la sala vinculaba a este tribunal o no. Yo no he afirmado nada porque desconozco totalmente de qué se trata. Bueno. Y pregunté que si ustedes reformulo, que señoría, eso vinculaba al tribunal, me digan la razón. Reformulo, señoría. Esa manifestación me adhiero a la manifestación de mis colitigantes. Sí, señoría, va referente precisamente a una violación de lo que nos establece el artículo 16 constitucional. ¿En qué sentido? Bueno, nos establece dicho artículo precisamente lo que hace las facultades a los poderes judiciales, y precisamente en este sentido va la petición, toda vez que debe de existir precisamente un registro fehaciente de todas esas comunicaciones entre jueces y Ministerio Público. Aunado a ello, pues como lo establecí también en el 21 constitucional, precisamente esa imposición y esa modificación ha trastocado derechos humanos de mis hoy representados. Es derivado de ello, señoría. ¿Qué decía algo agente del Ministerio Público? Pues el planteamiento realizado por la defensa no estriba en relación al artículo 327, fracción primera. Es claro que el artículo 327 establece en su hipótesis el hecho no se cometió. No hay ninguna información novedosa, ningún dato novedoso que estribe sobre lo establecido en el artículo 327, que se relaciona intrínsecamente con el artículo 29 en su fracción primera. Es decir, este hecho no se cometió porque no hay voluntad de la parte, no hay una acción, actuó por sonambulismo, había una fuerza mayor, se realizó. En este caso, pues evidentemente no se trata de ello. Tampoco establecen sobre las diversas hipótesis que establece dicho artículo, y
únicamente basan en manifestaciones meramente subjetivas e inclusive ambiguas al referir debido proceso, que hay una violación respecto de que no hay certeza jurídica. En caso de que esto existiese, bueno, pues entonces tienen el recurso del amparo a efecto de poder verificar respecto de lo que establece ahí, evidentemente cuál sería el agravio concreto para que un órgano revisor realizara esta función. No así, a pesar de que el juez en todas las modalidades tiene un control difuso de la norma, al efecto de verificar el cumplimiento de las normas específicamente respecto de los derechos fundamentales de cada una de las personas, pero lo que están elevando pues es obviamente a manifestaciones que no estacionan en concreto. ¿A qué se trata con la violación del debido proceso? No lo dicen. ¿A cuál certeza jurídica? No lo dicen. Respecto de una violación, no lo dicen. Y entonces, por lo tanto, no solamente es manifestar y decir es una violación, sino es claro y concreto decir cuál es el punto de agravio y ante la autoridad que es la adecuada. Y por lo tanto, pues estas manifestaciones desembocan en manifestaciones meramente subjetivas que no atienden a lo establecido en el artículo 327 como causal de sobreseimiento, motivo por el cual pues se solicita que no se atienda a la petición de la defensa. Asesor. En el mismo sentido, señoría. La defensa. Sí, señoría, me hago cargo. Es erróneo lo que refiere la representación social, en virtud de que sí existe un dato de prueba, señoría. La representación social, señoría, formuló acusación el 14 de abril del año 23 por el delito de extorsión agravada en pandilla. En esa situación, señoría, se lleva audiencia intermedia el 24 de mayo del 23, en donde su señoría, el juez de control, el maestro Javier Ramírez Hernández, dicta auto de apertura a juicio oral en virtud de la acusación del agente del Ministerio Público por el delito de extorsión agravada en pandilla. No obstante que en el auto de apertura emite que no se soslaya informarle para su conocimiento que en la presente carpeta se encuentra sustanciado el recurso de apelación interpuesto por la representación social al inconformarse con el auto de vinculación a proceso, el cual conoce la séptima sala de este tribunal y en consideración de la resolución recurrida no actualiza la hipótesis del numeral 472 del Código Objetivo para la materia en que se efectúa la remisión del presente auto de apertura a juicio, su señoría. En efecto, la sala, su señoría, resuelve la apelación que tenía como consecuencia de la apelación que había realizado la representación social en contra del auto de vinculación a proceso. Ese auto había sido por el delito de cobranza ilegítima en pandilla. Y el 17 de noviembre del 2023, el magistrado ponente Javier Raúl Ayala Casilla, en el TOCA SPPAU-268-2023, emite resolución, su señoría, en donde en el primer resolutivo resuelve, se confirma el auto de vinculación a proceso en lo relativo a que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprenden datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para establecer razonablemente que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de cobranza ilegítima en pandilla y que existe la probabilidad de que los imputados Dajais Mati Ramírez, Víctor Eduardo Padilla Nequis, Juan Antonio Cruz Vargas y Carlos Jonathan Peñaflor Guevara lo cometieron o participaron en su comisión, ello en reclasificación del delito de extorsión agravada en pandilla, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada, de iniciales KIFE, auto emitido en la continuación de audiencia inicial con detenido de fecha 27 de enero del 2023, señoría, por el juez del sistema penal acusatorio, maestro Prudencio Jorge González Tenorio, en la carpeta diversa judicial
015, diagonal 125, diagonal 2023. Su señoría, en base a este dato novedoso que constituye la resolución del Tribunal de Alzada, se desprende que el delito de extorsión no existe en la realidad, en el mundo fáctico, que la acusación que realiza la agente del Ministerio Público en fecha 14 de mayo del 2023, licenciada Claudia Guadalupe Pérez Cristino, no existe. ¿Por qué? Porque ella acusa por un delito inexistente en la vida jurídica, que es el de extorsión agravada en pandilla, en virtud de que un juez de control determinó que el auto de vinculación a proceso lo era por cobranza ilegítima. Ahora bien, a través de la apelación que realiza la representación social y el TOCA número 268, diagonal 2023, en el cual el magistrado resuelve confirmar el auto de vinculación a proceso apelado, es con ello que surte a la vida el hecho novedoso, señoría, para que este resolutor pueda decretar el sobreseimiento en virtud de que el hecho no se cometió. El hecho que por el cual acusa la agente del Ministerio Público es un hecho inexistente, señoría. Sirve para lo anterior, señoría, la tesis con registro 2028-222, que al rubro dice sobreseimiento de la causa, la hipótesis prevista en el artículo 327, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales relativa a cuando el hecho no se cometió, solo se justifica si los datos de prueba aportados son novedosos y tienen el alcance de desvirtuar la totalidad de los que sirvieron de sustento. ¿Cuál es su dato de prueba novedoso? A la imputación. La misma resolución, señoría. La resolución no es un dato de prueba, licenciado. Su señoría, en esa resolución de la sala, su señoría, el superior, el magistrado de la sala, realiza un análisis de todos los datos de prueba, señoría, y llega a la convicción de que la extorsión no existe, su señoría. Es por ello que se solicita el sobreseimiento, señoría. También sirve como base el registro 2025-471, sobreseimiento de la causa penal en el sistema acusatorio. La hipótesis contenida en el artículo 327, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales relativa a que el hecho no se cometió, debe interpretarse en el sentido de que de la investigación complementaria se reveló indudablemente que el elemento fáctico que dio origen a la imputación ni siquiera existió, su señoría. Así lo establece esta tesis, que si bien es cierto es aislada, sirve para regir el criterio de este resolutor. Su señoría, la representación social acusó por extorsión agravada en pandilla, narrando un hecho fáctico. De ese hecho fáctico se desprende que no acontece lo que narra la representación social, sino que nace a la vida jurídica un delito diverso al cual acusó la agente del Ministerio Público, como es el delito de cobranza ilegítima, su señoría. Esta resolución, obviamente, se emite después de que se llevara a cabo la audiencia intermedia en donde la agente del Ministerio Público acusara a los hoy imputados, señoría, y se dictara el auto de apertura a juicio Ya oral. me quedó claro, su petición es porque está el auto de la resolución que modifica la vinculación a proceso, cambia la extorsión a cobranza ilegítima. Ese es su argumento. Ese es mi argumento, señor. ¿Algún otro? Obviamente, pues hay una incongruencia porque... Le pregunto, ¿hay algún otro argumento? No, señoría. ¿Defensor? Sí, señoría, precisamente lo que manifesté hace un momento, precisamente ese debido proceso, toda vez que antes y previo llegara ante su potestad, precisamente están tratados de celebrar lo que son suspensiones condicionales por el delito de cobranza ilegítima, así como también ha habido manifestaciones de sus, en este caso,
jueces diversos en los cuales precisamente refuerza lo que manifiesta mi colitigante, en el cual precisamente solamente esperaban las resoluciones del magistrado y que precisamente como es una instancia superior se deberían de acatar a ellos, señoría. Precisamente manifiesta ese debido proceso derivado de lo que es, bueno, esa suspensión se había solicitado el día 26 de abril del 2023, negado precisamente por el juez de control Prudencio Jorge González Tenorio. Derivado a ello, precisamente, mis representados no tienen la certeza jurídica de que debería de velar precisamente el Estado mexicano para poder gozar, en este caso, o en su momento, de alguna salida alterna, en su caso, como es correspondiente para dicho delito. En cuanto a este defensor, ¿es cuánto, señoría? Me adhiero a lo manifestado por mis colitigantes. Bien, ya no considero necesario escuchar la postura del agente del Ministerio Público y la asesoría jurídica. Pregunté directamente a la defensa. Su petición se sostuvo en el artículo 327, fracción primera, señalando que el hecho no se cometió. Señala que como dato de prueba tiene la resolución emitida por la séptima sala que modificó el auto de vinculación a proceso, señalando que no se integraba el delito de extorsión agravada en pandilla, pero sí el de cobranza ilegítima. El artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice: dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción a uno desagregado ante el órgano jurisdiccional que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba todo conocimiento cierto y probable sobre un hecho que, ingresado al proceso como medio de prueba, en audiencia desahogada bajo los principios de inmediación, contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de convicción para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Bien, en primer lugar, es evidente que existe falla técnica en la defensa al establecer que tiene un dato de prueba cuando se trata de una determinación emitida por el Tribunal de Alzada que modificó el auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación debe emitirse de acuerdo a los hechos por los cuales se ejerce acción penal la agente del Ministerio Público. Existe un principio de mismicidad. Ese auto, lo que formó la imputación, deberá ser vigente incluso hasta el dictado de la sentencia. Ese es el hecho por el cual se sigue el juicio oral y se formula acusación. No escuché ni una sola referencia a que ese hecho no existiera. Escuché que existe una resolución en sala que modificó la clasificación jurídica de ese hecho, señalando que integra un diverso evento delictivo. Bien, conforme a las reglas establecidas para el procedimiento penal en su carácter de acusatorio, existen etapas que fijan el hecho, el delito por el cual se seguirá el mismo. La primera es en la acusación, en la imputación ministerial, que señala el hecho y el delito por el cual pretende que se vincule a proceso. El segundo lo determina el juez cuando vincula a proceso. En este caso hubo recurso de apelación, que fue posterior a la tercera oportunidad, cuando el agente del Ministerio Público, después de la investigación complementaria, determina plantear acusación de acuerdo a sus facultades, pudiendo incluso modificar la clasificación jurídica del hecho. Otra oportunidad para modificar la clasificación jurídica del hecho es el alegato de apertura, y otra más es el alegato de clausura. Esto es, el procedimiento penal se sigue por los hechos que se imputan, y la clasificación legal puede ser modificada de acuerdo al desarrollo del procedimiento penal por la agente del Ministerio Público. Entonces, el argumento de la defensa no es congruente. No se refiere lo que ha expuesto a la acreditación o no del hecho, materia de la
acusación ministerial, sino una resolución de sala que la modificó y que cabe decir en concepto de este tribunal, la apelación contra un acto de vinculación a proceso no suspende el trámite del procedimiento penal ni del juicio oral. Cuando ya se está en presencia del tribunal de enjuiciamiento, una vez emitido el auto de apertura judicial, cambia la situación jurídica y lo que rige es el auto de apertura a juicio oral. Quedó superada el auto de vinculación, ya como dije se refiere a la acusación ministerial en el auto de apertura a juicio oral. Así es que no hay tal hipótesis de que el hecho no se cometió, ni datos de prueba que lo sostenga. Si hay alguna variación en la acusación ministerial, se considerará. Eso ya corresponde a la agente del Ministerio Público. Ella debe elegir si se sigue el juicio oral por extorsión o por el delito de cobranza ilegítima. Así es que la petición de sobreseimiento no tiene sustento en el presente asunto. No es la vía idónea para combatir la pretensión de la defensa. Queda a disposición de las partes copia simple de registro de video de la presente audiencia. ¿Tiene alguna petición de verse antes de que concluya, agente del Ministerio Público? No, señoría. Asesor. Ninguna, señoría. La defensa. Ninguna, señoría. Cada uno, por favor, al micrófono. Ninguna, señoría. Usted, licenciado, al micrófono. ¿Quieren decir algo antes de que termine la audiencia? Al micrófono. ¿Tiene el micrófono? Al micrófono, por favor. No, su señoría. No, su señoría. No, su señoría. Se declara cerrada.